Hoy vamos a hablar, o esta noche quisiera hablar con ustedes sobre espiritualidad. La espiritualidad ha tomado muchísima fuerza, no solamente a raíz de lo que está pasando, sino también en los últimos años. Hemos tenido un boom de mercado de espiritualidad, de ciencia de espiritualidad, un resurgir de tradiciones, un resurgir de enseñanzas, un resurgir de prácticas. Entonces ahora hay una gran cantidad de personas que meditan, hay una gran cantidad de personas que volvieron a la oración, hay una gran cantidad de personas que están haciendo prácticas corporales y bueno, toda una cantidad de cosas que han comenzado como a verse con más fuerza en los últimos años y creo que es uno de los refugios importantes donde mucha gente y muchas de las personas han regresado y han encontrado, digamos, algo de protección, digamos, frente a la pandemia, al confinamiento y a todo lo que está pasando. Entonces, creo que es importante darle una mirada a este tema de la espiritualidad para que se pueda profundizar, para que ustedes también tengan algunas herramientas, algunas reflexiones interesantes, algunos aportes sobre toda esta sabiduría que hay en las tradiciones espirituales y en las ciencias de la espiritualidad. Hay que empezar, o me gustaría empezar discutiendo específicamente qué es o de qué se habla cuando uno habla de espiritualidad, porque también, a pesar de ser una palabra muy utilizada y algo que estamos pues viviendo con mucha fuerza, como insisto, en los últimos años y quizá ahora con lo que ocurre todavía más, pues hay mucha confusión alrededor de qué es, qué es, qué es. Incluso para muchas personas de pronto haber visto el título de la conferencia puede haber sido muy atractivo, pero para otros puede haber sido muy raro pensar como espiritualidad, pero bueno, eso que tiene que ver con lo psicológico y con las herramientas de las que hemos venido hablando. Y eso mismo viene muchas veces de la confusión que tenemos sobre lo que es la espiritualidad o las prácticas alrededor de la espiritualidad. Hay que empezar aclarando que la espiritualidad no es magia, no es curación espontánea, no es eliminar las cosas, no es transformar con un chasquido de los dedos, porque a veces está muy asociada como a esta idea de que podemos transformar mágicamente lo que nos ocurre y eso puede ser un error. Y uno podría, por ejemplo, asistir a una charla de estas o acercarse a la espiritualidad, a la meditación, a las prácticas diferentes que existen pensando que van a ser una solución mágica y realmente no es tan así, no es tan así. La espiritualidad tampoco es una moda chévere, como pareciera ser hoy, ¿no? Entonces hay mucha gente que ahora es espiritual y es lo que hago y es el buen gusto y un poco todo el mundo hace yoga, como decíamos hace un momento, y todo el mundo hace meditación, pero realmente no es tampoco una moda y la espiritualidad es algo que está quizá en las arcas de la sabiduría de la humanidad desde hace milenios y desde hace siglos y hace parte de nuestro desarrollo y de nuestro pensamiento, mucho más allá, digamos, de todo lo que ha aparecido hoy, de todo lo que se vende hoy en día. Entonces, no es una moda bacana, aunque la moda nos ha ayudado a que se difunda muchísimo más y, digamos, va mucho más allá de las cosas básicas que nos venden hoy en día. Una de las confusiones más claras acá también, que de pronto a veces genera mucho ruido, es que la espiritualidad se asocia a lo religioso y la espiritualidad es muchísimo más grande que la religión. La religión tiene temas de espiritualidad, pero tiene también otros campos diferentes, otras estructuras, otra manera de funcionar que no necesariamente está asociada a estas enseñanzas, digamos, de las que quisiera también hablar un poco el día de hoy. Y esto es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque si entre alguno de ustedes pues hay alguno que sea ateo, agnóstico, cualquier otra postura que no tenga que ver con lo religioso, pues bienvenido también a este espacio y seguramente más allá de estas creencias religiosas, pues vamos a hablar de principios y de enseñanzas, insisto, que están en lo global de lo filosófico de la espiritualidad. Entonces, esto es importante aclararlo, aclarar que la espiritualidad habla más y apunta más al despliegue de aquello que es realmente el ser humano, a develar lo que realmente sería la realidad de los seres humanos, más allá de todos los condicionamientos, más allá de todas las enseñanzas del día a día, más allá de todo lo que nos dicen que deberíamos ser o hacer. La espiritualidad es un conjunto de prácticas, un conjunto de ideas que apunta, insisto, a que develemos aquello que es más propio de nosotros, a que eso que es humano y que siempre ha sido humano en nosotros como especie pueda resurgir. Y generalmente apunta como a
tres cosas importantes, ¿no? A un ser humano que es mucho más amor y compasión, y esto más allá del cliché de querer a los otros, a un ser humano que es capaz de entender a los demás por igual, que es capaz de mirar el sufrimiento de cerca, que es capaz de sentir el sufrimiento de otros y que además se compromete, ¿cierto?, con hacer cosas o desarrollarse para que otras personas sufran muchísimo menos, cosa que sería muy, muy importante actualmente, con un ser humano, primero, en ese sentido, que es amoroso, que es mucho más compasivo, con un ser humano que además es mucho más sabio, habla siempre de una sabiduría de la espiritualidad, y cuando hablamos aquí de sabiduría, no hablamos de conocimiento acumulado, de me las sé todas, de he estudiado un montón, de tengo 4 maestrías, 5 doctorados y entonces ya soy muy sabio porque realmente como seguramente hemos tenido todos la experiencia, conocemos personas con gran cantidad de estudios que no son muy sabios o muy amorosos, así como conocemos algunos que no y son realmente sabios y pueden desplegar mucho más fácil el amor. Entonces, cuando hablamos aquí de sabiduría, estamos hablando de eso que les decía hace un momento, que es precisamente encontrar y saber realmente quién soy como ser humano, quién soy como persona, cuál es mi misión, más allá de todo lo que el mundo con su contaminación me pueda decir. Entonces vamos compasión, vamos sabiduría y hay una cosa muy importante que es una de las que más voy a hacer énfasis en este rato y es las tradiciones espirituales, la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, siempre, siempre hace énfasis también en el desarrollo, en la evolución. Es decir, nos lleva a decir, siempre estamos en constante cambio. El ser humano tendría dentro de sí, dentro de su naturaleza, un potencial que lo lleva, que le invita a ser cada día mejor, cada día más grande en términos de conciencia, cada día más amoroso y cada día más sabio, como lo acabamos de decir hace un momento. Entonces, realmente cuando uno va a mirar el trasfondo de todas las tradiciones espirituales, de todos los pensadores que digamos, han girado alrededor de la espiritualidad, han pensado alrededor de la espiritualidad, incluso las mismas religiones, lo que uno encuentra ahí es básicamente esto en el fondo, ¿sí? Sabiduría, compasión y desarrollo evolutivo. Entonces, un poco a partir de eso es que quisiera, como esta noche, plantearles una serie como de, no sé si principios, reflexiones, puntos, como lo quieran ustedes, digamos, ver, como para que se pueda pensar sobre la situación actual a partir de toda esta generalidad a la que apunta la espiritualidad. Una espiritualidad, insisto, que nos lleve a develar lo más importante de los seres humanos y una espiritualidad que nos ayude a responder o tal vez no a encontrar la respuesta, pero sí a responder, a plantarle frente a la situación que tenemos actualmente, cargada de contradicción, cargada de incertidumbre y, bueno, cargada también de muerte, si lo queremos ver así. Entonces, el primer punto al que quisiera hacer referencia es algo que he llamado, o el título o el principio de al virus no le importa lo que tú hagas. Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Pareciera que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero insisto, todo esto va a ir orientado a que pensemos desarrollos internos a partir de lo que está ocurriendo. Al virus no le importa lo que tú hagas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando los seres humanos nos enfrentamos a realidades de incertidumbre, o a realidades que nos sacan de nuestro habitual funcionamiento, que nos enfrentan con la muerte, con la paradoja, con la contradicción, solemos hacer una cosa muy interesante y es personalizar, ponerle características humanas a aquello, insisto, que nos puede estar amenazando de cierta forma. Entonces ha sido muy curioso, por ejemplo, con todo esto que está ocurriendo, cómo pareciera que cuando hablamos del COVID, cuando hablamos del virus, cuando hablamos de esta situación, estuviéramos hablando de una entidad humana, ¿no? Y llegó y nos inventamos una página de Facebook para que nos avisara cuando llegaba y entonces hablamos de él como que viajó en avión y viajó en tal parte, cuando en realidad el virus no es una entidad que esté preocupada por lo que nos esté pasando a nosotros como seres humanos, ni siquiera los científicos están claros en si el virus está vivo o no, pero nosotros desde nuestro miedo y la primera respuesta que solemos tener o que hemos tenido frente a esto es pensarnos el virus realmente como un enemigo, como algo que surgió, como algo que se personalizó y que está viendo a ver de qué forma nos puede hacer daño, de qué forma nos destruye la economía, de qué forma nos destruye la vida, de qué forma acaba con la mayor cantidad de vidas. Y realmente es que eso no ocurre de ninguna manera. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer, si queremos empezar a mirar en temas de espiritualidad hacia adentro, es dejar de personalizar el virus, dejar de imaginar el virus como una entidad que está ahí haciéndonos daño. El virus no
tendrá probablemente conciencia de dónde está ni lo que está haciendo. El virus cumple su función natural. A la naturaleza no le preocupa mucho qué estemos haciendo nosotros como individuos. Ella seguirá su funcionamiento a pesar de que nosotros si hagamos muchas cosas que le afectan a ella. Entonces, al virus, insisto, y esto hay que metérselo en la cabeza, no le interesa lo que nosotros estemos haciendo. Tenemos que dejar de culparlo, tenemos que dejar de personalizarlo, tenemos que dejar de golpearlo, de odiarlo, de estar contra él, porque hay ninguna intención de dañar, porque no hay ninguna conciencia ni siquiera que se pueda como acercar. Ahora, el virus obviamente está metido en la realidad humana y se ha metido en nuestra naturaleza y en lo que hacemos cotidianamente. Y ahí viene la segunda reflexión. Y la segunda reflexión la he llamado, quisiera ponerle como este principio que es, se acabó la felicidad del piloto automático. ¿Qué hizo el virus? Nos puso una tranca, nos puso un freno, nos sacó de esta robotización en la que solemos vivir, nos sacó de este espacio donde nosotros muy cómodamente nos movemos y que hemos llamado muchas veces normalidad, y un poco de una gran cachetada nos despertó del piloto automático. Y digo la felicidad aparente del piloto automático porque la mayoría nos movemos, ¿cierto? Como si nos montáramos en un avión día a día, 8 de la mañana, nos despertamos, tenemos cosas que hacer, ponemos el piloto automático y nos vamos y nos dejamos llevar sin preocuparnos mucho por otras cosas, sin preocuparnos mucho por lo que pasa adentro. Y eso hace, insisto, que cuando pasa una cosa de estas, el frenón, la cachetada que ocurre, pues nos saque de esa comodidad. Es como si en el avión en que íbamos el piloto automático se hubiera apagado y ahora nosotros nos volvieron a poner el timón. Y eso es parte grande de lo que nos tiene a todos movidos, de lo que nos tiene a todos fuera, digamos, de la realidad normal en la que vivimos constantemente. Y nos hizo desaparecer, desconectar, salir de una cotidianidad, ¿cierto? Donde generalmente no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro, donde estamos atrapados por todo lo que pasa a nivel social, donde estamos atrapados por todo lo que ocurre en la realidad, donde estamos atrapados por el trabajo, por cumplir, por producir, por el tráfico, por el caos de la aparente normalidad. Y resulta que esa cotidianidad, pues definitivamente incluso para muchas personas hoy ha llegado a desaparecer. Y eso insisto, que tengamos que volver a mirarnos, que tengamos que volver a sentir muchas cosas a las que no les prestamos atención, que volvamos a tener una mirada hacia adentro, hacia nuestro pensamiento, hacia aquello que ocurre en nuestra cabeza. Es decir, tengamos que desconectarnos, insisto, y nos hayan puesto de nuevo las manos en el timón. Y ahí es donde entra con fuerza el trabajo y la enseñanza y el desarrollo espiritual, que en su mayoría nos ha dicho para ser más compasivos, para ser más sabios, para poder desarrollarnos definitivamente, necesitamos desconectarnos de esta patología de la normalidad, de este afán de la normalidad, de esta un poco locura cotidiana en la que la mayoría de nosotros vivimos. Y el virus, sin tener ninguna intención, pues lo que ha hecho es hacer a la fuerza un poco que muchas personas o la mayoría de personas tengamos que volver a mirar y a pensar en lo que sentimos y a evaluar quiénes somos y cómo estamos. Y además de eso nos ha alejado de tener que estar pendiente de cosas, de actividades que a veces, muchas veces no están cargadas de sentido, no nos interesan, tienen que ver más con lo que otros quieren y nos puso, insisto, de nuevo como en nuestras manos. Hay una parábola, por decirlo de alguna forma, una historia interesante dentro de las tradiciones budistas que puede hacer mucha referencia a esto de lo que estoy hablando, y es que cuentan los budistas que en algún momento existía un maestro de estos que, digamos, tenía su grupo de seguidores, tenía un sitio donde impartía sus enseñanzas, donde hacía sus procesos de meditación y desarrollo. Y en algún momento llegó un hombre de negocios, un hombre, imagínense, de Wall Street, una persona de estas que maneja todo el tiempo grandes cantidades de dinero, que está metida en el tema de lo material con fuerza, que depende mucho de las cosas, interrumpió una de las charlas y le dijo eh, a este maestro que estaba ahí, bueno, yo necesito saber ustedes por qué insisten en que lo importante no está afuera, en que lo importante no están las cosas, en que tener no es el sentido de la vida, porque para mí sí es y no entiendo esto que ustedes dicen. Y dice la historia que el maestro simplemente le dijo, escoge alguna de las cosas que te gusta que veas aquí alrededor en esta sala. La persona escogió un almohadón que estaba, o un cojín que estaba en el sitio,
Le dijo el maestro, bueno, cárgalo, lo cogió. Después le dijo, escoge otra cosa, cogió otra cosa, la cargó y así sucesivamente. Y en algún momento lo dejó parado ahí sin que la persona entendiera muy bien, con las cosas en la mano, y empezó a tener esta persona una picazón, ¿sí? Y el maestro le decía, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Mientras estás agarrado de todas estas cosas, al final le terminó diciendo para que no se enloqueciera de la picazón, pues es imposible que te rasques, es imposible que puedas volver a ti y atiendas aquello que es llamativo y que te está gritando, que te está pidiendo atención en tu interior. Y un poco eso nos pasó ahora, es decir, todo el tiempo estamos con este personaje llenos de cosas, cargando cosas en nuestras manos y la realidad es que una vez ocurre una situación como estas, empezamos a sentir nuestras rasquiñas, nuestra picazón y tenemos que pensar y tenemos que prestar la atención suficiente a esto. Entonces, ya, digamos, entablando esa primera parte que nos dice, nos tocó volver a nosotros, no es culpa de nadie, es culpa del desarrollo de la vida, de la existencia en general, pues podemos hablar de la espiritualidad como evolución. ¿Sí? Entonces, si ya sé que me está picando, ya sé que tengo que prestar atención, ya sé que ahora no tengo de dónde excusarme, pues entonces así sea sentado en mi sillón, así sea sentado en la sala de mi casa, así sea en el espacio de mi apartamento, tengo ahora una grandiosa oportunidad de dar un vuelco hacia adentro y evolucionar. Y empezar a acercarme quizá a pensar, a sentir, a vivir, a existir de manera muy, muy diferente. Entonces, este principio, digamos, conectado a esto o a esta pequeña reflexión, me gustaría llamarla como la espiritualidad es cambio y evolución, así estés sentado en tu sillón. Es decir, tenemos ahora una oportunidad gigante, porque no necesitamos tener los cojines, las cosas, el templo, el incienso, lo que sea que esté pasando ahí. Realmente lo que necesitamos simplemente es prestar atención a nuestro interior y empezar a escuchar todas esas cosas que, insisto, el piloto automático en el que vivimos cotidianamente no nos deja escuchar. Y estando en esta sensación, en este momento de evolución, pues evidentemente nos hacemos más sensibles y empezamos a ver que todo esto está generando muchísimo sufrimiento, que nosotros también estamos sufriendo un montón. Y ahí viene una tercera cosa que es muy, muy importante, y es, en medio de este desarrollo, plantearnos también la misión y empezar a decir, en medio de tanto sufrimiento, no voy a generar más sufrimiento. Voy a generar amor, voy a generar compasión, voy a pensar mucho más sabiamente, voy a mirarme hacia adentro y voy a transformarme para que incluso aquellos que están a mi alrededor inmediato y cuando vuelva a una cotidianidad, a un mundo que empiece a marchar de nuevo, sea yo capaz incluso de ser un agente de cambio, un agente que lleva más paz y tranquilidad, un agente que ha aprendido a significar y vivir con su sufrimiento y no un motivo de sufrimiento más. Hoy tenemos grandes quejas, grandes problemas, grandes ansiedades en las casas, en los hogares, porque definitivamente las peleas, las discusiones, digamos, la idea de convivir se ha vuelto muy insoportable. Y esto de pensarnos de esta manera nos puede ayudar un montón para que hagamos de la realidad cotidiana una realidad donde ya sabemos que hay sufrimiento, pero generamos menos. Cada vez que voy a pelear, cada vez que mi ego me dice que tengo que hacer, que debo decir, que tengo que regañar, que no me gustó, que hizo, que se durmió ahí, que dejó allá, no sé, todas estas cosas paro y me acuerdo de esto y soy capaz de decir, uy, ya hay mucho sufrimiento, ya para qué más, ya no voy a generar más sufrimiento. De nuevo, en las tradiciones se suele decir una cosa que es muy interesante y se dice, así estés en el infierno, abre los ojos para que seas capaz de mirar qué es lo que ocurre, para que seas capaz de darte una mirada a ti mismo y para que seas consciente y puedas parar y decir, no voy a ser un agente de más sufrimiento. Voy a tratar de cultivarme, de mirarme, de ser más compasivo, de estar pendiente de mí, de mirar de qué forma puedo hacerlo mejor con esta situación sin necesidad de generar más y más y más sufrimiento. Entonces, volvemos al punto de la evolución. Tenemos ya, para ir, digamos, como conectando un momento donde nos han dado una cachetada, la realidad se detiene, tengo que mirar, me doy cuenta de lo que pienso, de lo que siento, de cosas que no me había dado cuenta, de mis relaciones, de cómo estoy viviendo, de qué pasa en el mundo, porque esto ha sido muy importante, y ahí empieza a surgir la crisis. Porque este proceso no es necesariamente amable, es más, la mayoría de las veces no lo es para las personas o para los seres humanos. Pero la crisis es una gran señal de que se ha iniciado un proceso de aprendizaje.
Cuando estamos en crisis es porque hay algo que no me deja crecer, ¿sí? Y eso es lo que empieza a generar la angustia, eso es lo que empieza a generar esta sensación digamos, de incertidumbre exagerada, esta sensación de que me estoy perdiendo, de que no sé qué es lo que soy, de que el control ya no lo tengo, porque precisamente se opone algo, se oponen mis viejas creencias, se opone mi vieja manera de funcionar a un nuevo aprendizaje que la situación actual y que el virus me está, digamos, trayendo, o que toda esta situación del COVID y el confinamiento nos está trayendo. Entonces, la crisis, en últimas, es una gran noticia, es una gran oportunidad para que podamos sacar y podamos centrarnos y volver a mirarnos y volver acá al interior, ¿sí? Para pensar en cómo evolucionamos, para pensar en cómo somos mejores, para pensar en de qué nos tenemos que liberar, para pensar de qué forma podemos impactar, insisto, positivamente a los otros. Hay una cosa que pasa acá en ese sentido, y es que muchas veces vivimos nuestra vida y nos movemos en la vida y caminamos por la vida esperando y buscando a ver dónde encontramos un templo, dónde encontramos lo que supuestamente es sagrado, dónde encontramos un maestro, dónde encontramos a alguien que nos diga cómo vivir, cuando no nos hemos dado cuenta que nos hemos perdido en la cotidianidad, en el piloto automático, y que lo sagrado realmente está acá. Sí, que lo sagrado está en el interior. Y la crisis nos da una oportunidad de que volvamos a lo sagrado que realmente está aquí, que está en cada uno de nosotros, que no está, digamos, en ningún momento afuera. Ahora, piensen en esto. Ya sabemos, se genera una crisis, tenemos que mirar qué hacemos con esta crisis, nos damos cuenta que todo este mundo y esta un poco obra de teatro en la que nos movemos en la normalidad, en la cotidianidad, ha terminado, se ha pausado y nos ha dejado por fuera del escenario, y empezamos un poco a luchar, a luchar, a luchar. A veces uno tiene la idea, cuando habla de cambio espiritual, de cambio interior, de desarrollo personal, de cultivo interior, que es una cosa que me parece muy bonito para definirlo, como una cosa pacífica que ocurre de la nada, que entonces nos sentamos un ratico a meditar y a los 10 minutos nos vamos a iluminar y la cosa va a cambiar radicalmente, y entonces estamos hablando de mucho más amor, de generar menos sufrimiento y de mucha sabiduría, y pareciera ser muy fácil porque realmente es muy puntual como se plantea, pero seguramente es más difícil de lo que parece. Y eso es una cosa a la que tenemos que darle la bienvenida. Si nos queremos desarrollar y si queremos cambiar realmente, tenemos que abrir las puertas a que el proceso requiere un esfuerzo y al que el proceso requiere enfrentar y decirle, señor sufrimiento, señor ansiedad, señor angustia, bienvenidos. ¿Qué es lo que ustedes traen a enseñar en medio de esta crisis? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Y para eso hay otra de estos puntos de los que he estado hablando en esta noche, que he definido de la siguiente manera, que es más, digamos, una metáfora para entender esto. Un carro hace la misma fuerza saliendo de un lodazal, de un pantano, o que subiendo una montaña. ¿Eso qué quiere decir? En nuestra cotidianidad seguramente no es que estemos todo el tiempo en un estado zen, en un estado de tranquilidad absoluta. Seguramente dentro de toda esta normalidad que nos agobia y que nos pide y nos da deberías, también todo el tiempo sentimos que estamos haciendo mucha fuerza en medio de tantas cosas, en medio de tanto estrés, en medio de tanto caos. Es como si nuestro carro estuviera, insisto, en este lodazal y nosotros tuviéramos que acelerar y acelerar para salir de ahí. Y es lo que hacemos cotidianamente, y es lo que hacemos cotidianamente. Ahora, sabemos entonces desde ahí que sí tenemos la capacidad de hacer un esfuerzo, de poner nuestra energía, de poner nuestras metas, nuestra orientación, digamos, hacia objetivos que en la cotidianidad a veces, insisto, no nos llenan tanto de sentido, incluso pueden ser problemáticos o dañinos. Es decir, que el mismo carro que metemos al lodazal y que tenemos en el lodazal constantemente acelerado y en el que nos movemos todo el tiempo tratando de salir, nos puede servir para subir la montaña. Habrá que hacer fuerza, habrá que acelerar, habrá que tener, digamos, paciencia, pero esa misma fuerza y energía que tenemos en la cotidianidad la podemos usar, insisto, para subir la montaña. Hay otro bonito ejemplo en ese sentido, ¿no? Estamos en crisis, nos abrimos a una posibilidad de evolucionar y entonces mucha gente dice, no, no, definitivamente no es posible porque yo no soy capaz de concentrarme, porque yo no soy capaz de tener, como por plantearme tareas bonitas y se me sale el mal genio y se me sale lo que yo soy realmente y no soy, insisto, capaz de poner la energía, el tema, en el tiempo para cambiar, para evolucionar. Sé que tengo una gran oportunidad, pero es que no soy capaz, yo soy muy distraído, soy muy mal geniado, etcétera, etcétera. Pero seguramente en ese mal genio, en esa distracción,
aparece toda la concentración, toda la energía, todo el interés, ¿sí? Y creo que lo único que necesitamos es cambiar eso de foco, ponerlo en el desarrollo individual, ponerlo en unas metas que nos lleven a ser más compasivos y más sabios, a encontrarnos realmente con lo que somos. Porque ahí sí que nos concentramos, ahí sí que ponemos toda la energía, ahí sí que somos los mejores, digamos, haciendo cosas e insistiendo cosas. Piensen solamente en alguna vez en que hayan peleado con alguna persona, con su pareja, con alguien de su familia, y eso no se olvida, no se olvida, y le damos vueltas y le damos vueltas, y tenemos el cuerpo cargado, y tenemos toda la energía, y estamos ahí pegados de la situación, ¿cierto? Porque precisamente tenemos toda nuestra capacidad de concentración y de hacer y de planificar y de pensar en una situación que no es realmente productora de bienestar o de evolución interior. Entonces, si te pones a pensar, seguramente todos los que están aquí conectados en algún momento han tenido una de esas situaciones y definitivamente esa misma energía y concentración la podemos poner en pos de cumplir estos objetivos de volvernos cada vez más sabios y más compasivos. Entonces, ahí se cae una de nuestras excusas, ya nos devolvió la crisis la responsabilidad, ya sabemos que no es difícil crecer, pero sabemos que la crisis es una buena oportunidad, ya sabemos que no va a ser tan chévere al inicio y que vamos a tener que enfrentar cosas difíciles y manejarlas, pero que en el fondo, por nuestras experiencias en la cotidianidad, sabemos que lo podemos hacer. Que así como hemos, insisto, hecho fuerza para que el carro salga del pantano y del lodazal, podemos hacerlo para ser personas más compasivas, más amorosas y mejores seres humanos o reales seres humanos, que es una de las cosas que hemos perdido y que tenemos que recuperar. Y cuando empezamos en ese proceso de evolución va a aparecer una cosa muy interesante y es que no solamente nos vamos a dar cuenta de lo que nos pica, como en la historia que contábamos hace un rato, sino que también nos vamos a dar cuenta de lo bello, de las cosas bonitas que dentro de nuestro piloto automático habíamos dejado de mirar, sea alrededor, sea por ejemplo en otras personas, sea en nosotros mismos también. Y a veces eso nos va a asustar más que incluso lo que puede ser el sufrimiento o la ansiedad, porque estamos tan acostumbrados al malestar del día a día, al afán del día a día, al piloto automático del día a día, que darnos cuenta, por ejemplo, que, oiga, si puedo tener un rato de amor, si puedo tener un rato de tolerancia, parece que puedo ser más solidario de lo que creía. No había nunca descubierto que mi hermano, mi novia, mi esposa cantaba tan bonito y ahora la escucho cantar. Nunca pensé que sentarme a leer y descubrir la belleza en la lectura fuera una cosa tan chévere. Nunca en la vida no habíamos tenido el tiempo para sentarnos a comer y charlar y escuchar al otro o disfrutarnos el plato de comida sin el afán de salir para la oficina. Y aparece toda esta cantidad de cosas de las que también está hecha la vida, que son belleza, que son bondad y nos asustan. A muchas personas las asusta ver esto también, porque entonces ahora qué hago, cómo lo manejo, en qué momento lo integro, en qué momento lo voy a perder, en qué momento no. Me empiezo a dar cuenta también de las buenas cosas que yo puedo hacer. Para muchas personas esta situación y esta crisis actual ha sido un espacio de crecimiento realmente para encontrarse con mucho de lo bello que hay en ellos, con mucho de lo bello que pueden, digamos, dar también a otros y al mundo. Y a veces asusta, insisto, a veces es como, wow, no sabía que yo podía hacer estas cosas, no sabía que podía tener momentos donde fuera más amoroso, no sabía que podía acordarme de lo que escuché en la charla de espiritualidad y generar menos sufrimiento e integrarlo y cuidarlo y empezarlo a ver nos puede asustar también porque ese temor de volver a la normalidad que no sabemos cómo será y de integrarlo y de perderlo, pues también nos genera una angustia. Pero nos estamos dando cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos. Esto puede ser también explicado, y esta es una de las historias que también me gusta un montón, que se cuenta también en las tradiciones asiáticas, sobre una estatua. En algunos casos hablan de estatuas de ciertos dioses, otras de Buda, bueno, eso no nos interesa en este momento, que durante mucho tiempo permaneció en un templo, y en este templo la estatua estaba recubierta de una resina, ¿sí? Una resina parecida como al plástico, y bueno, estuvo en un templo, la gente iba, hacía sus prácticas, sus rezos con esta estatua, sus rituales, lo que fuera, y en algún momento el templo empezó a derrumbarse y entonces tuvieron que pensar, bueno, necesitamos hacerle mantenimiento a este lugar y vamos pensando en esto. Miren cómo el mundo pareciera hoy como si estuviera en mantenimiento. A veces me imagino el planeta con el letrero de volvemos en tanto tiempo porque estamos en mantenimiento, ¿sí? Y pasó lo mismo en ese momento. Y durante el mantenimiento algo pasó, una columna se dio y la estatua se cae, ¿sí? Se cae
y se rompe la resina, se rompe esta resina que la tenía cubierta. Esto es una historia real, digamos, y eh, la mayoría de la gente por sus creencias huye del lugar, como le ha pasado a mucha gente hoy, dice, esto es demasiado, tengo que huir, no sé qué hacer, dónde me escondo, dónde me meto para que esto no me toque. Y la mayoría de la gente sale corriendo, pero uno de los monjes del lugar se queda, observa la estatua y se da cuenta que cuando la resina se rompe, se alcanza a ver algo brillante. Y se dan cuenta que la estatua no era de plástico, la estatua era de oro. Es decir, era mucho, mucho, mucho más valiosa de lo que ellos creían. Y a muchos nos está pasando eso durante este periodo. A muchos la crisis nos ha puesto en el lugar de esa estatua. Vivimos en esta cotidianidad, en el piloto automático, ¿cierto? En esta resina de plástico, un poco en este disfraz que nos ponemos muchas veces en la cotidianidad y ahora se nos cayó. Y a través de las rendijitas hemos empezado a ver el oro, hemos empezado a ver el oro, hemos empezado a ver lo bello, hemos empezado a ver lo valioso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora y la tarea cuál es, hacer el esfuerzo personal de acabar de quitar esa resina, porque de pronto de entrada nos da miedo, de pronto de entrada como los personajes de estas aldeas que vieron la estatua caída, salimos corriendo y no nos gusta sentir que se asoma lo que verdaderamente somos. Pero de pronto, insisto, lo que hay allá adentro y lo que tenemos allá adentro es oro. En ese sentido, y pensando en este camino de evolución, pues nos vamos a encontrar que para eso vamos a tener que enfrentarnos a toda esta construcción de lo que supuestamente somos, que hemos tenido, porque el freno, la crisis, el darnos cuenta de lo malo, lo bueno, lo bello y empezar a descubrir todas estas cosas nos enfrenta con esa concepción de lo que yo creo que soy, con lo que supuestamente pienso, con lo que supuestamente debo hacer, con lo que supuestamente debería ser mi funcionamiento normal, con todo, insisto, este disfraz que usamos en la obra de teatro de la realidad. ¿Mm? Y a veces va a ser tan fuerte que nos va a tocar quitárnoslo pedazo a pedazo y nos vamos a dar cuenta que esa máscara puede estar muy pegada y que puede ser muy doloroso en ocasiones, empezarnos a desprender de viejos hábitos, a pensar distinto y ponernos como objetivo, como lo hemos dicho hoy, que creo que es lo principal, pues el hecho de crecer, el hecho de ser más compasivos y el hecho de encontrarnos con esto que realmente llevamos dentro. Pero eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Y ahí quisiera como ponerlo en otro de estos puntos principales de los que hemos hablado y decirlo de esta manera también muy metafórica. Hay aves y a veces las aves para volar destruyen o necesitan destruir el nido donde están. ¿Mm? Y a nosotros y a muchos nos va a pasar esto si queremos realmente tener una evolución interior, si queremos realmente prestarle atención a esta de vuelta, a esta salida del piloto automático, pues nos va a tocar empezar a abrir las alas y de pronto en ese movimiento destruimos el nido en el que estamos, destruimos el nido en el que estamos. Y eso puede ser doloroso, pero nos está llevando siempre a una evolución hacia algo mejor. Ahí va a aparecer mucho miedo, pero también mucha esperanza, muchísima esperanza. Y ahí lo que estamos haciendo, insisto, es aprendiendo de cierta manera a volar y a destruir un nido donde muchas veces nos hemos movido y donde muchas veces hemos estado cómodamente. Hay que empezar hay que empezar este cambio, hay que empezar estas reflexiones, hay que empezar a mirarse, hay que empezar a mirar cuál es el oro que surge, hay que empezar a mirar cuál es mi punto a trabajar, cuál es mi misión interior sobre lo que está ocurriendo y cómo la voy a alcanzar por uno mismo. Esta charla es una invitación para que cada uno de ustedes que está allá al otro lado de las pantallas pueda de alguna manera preguntarse, reflexionar sobre esto, de qué manera me estoy dando cuenta de lo bueno y lo malo en mí, de lo que no me gusta, de lo que no es tan chévere, de lo que me pica, como decíamos hace un rato, y me tengo que rascar y cambiar. Y a partir de empezar con esta tarea individual, voy a ser capaz de ser un ejemplo y voy a ser capaz de ser un generador de cambio para los demás, ¿sí? Que esto no se nos vuelva como ha pasado con mucho de esto que hemos estado hablando y tenemos muchas conferencias, tenemos webinars y tenemos posts y tenemos una cantidad de cosas que nos están tratando de ayudar con la mejor intención, pero que de pronto se nos quedan en filosofía y muy lindo y reflexionamos, sino que tenemos que empezar a actuar y actuar por nosotros mismos, ¿no? Porque si no, además de quedarse en la filosofía y quedarnos allá pensando y en el hablar, lo que solemos hacer es, mire, escuche la charla, ¿no? Usted es el que tiene que cambiar eso. Vamos a ver cuándo va a ser más compasivo, vamos a ver cuándo es que se va a volver más sabio, vamos a ver cuándo es que se va a volver más espiritual, ¿no? Y entonces volvemos esto más bien un señalamiento y una manera de decirle al otro lo que tiene que cambiar y no.
Esto es una tarea individual, esto es una tarea individual, que es difícil, pero que no es imposible, ¿sí? Y aquí lo podemos pensar de esta manera. Cuando un producto tecnológico nuevo se lanza, hay muy pocas personas que se atreven a usarlo, ¿sí? Hay muy pocas personas que se atreven por el miedo, por si va a funcionar, por las dudas, etcétera. Y lo mismo puede pasar con todos estos principios de la espiritualidad, ¿sí? Podemos decir, bueno, suena muy chévere, suena muy bonito, ser amoroso, ser compasivo, mejor no, ¿no? Esperemos a ver si mi esposa, esperemos a ver si mis hijos o mi hermano, de pronto, él tiene como más facilidad, a ver si él puede ser más compasivo, a ver si realmente él puede ser más sabio, y entonces yo voy a ver si me le pego, a ver si funciona. Pues no, yo creo que la idea es que nosotros tenemos que ser los usuarios primeros, los usuarios iniciales de este producto, los usuarios iniciales de toda esta sabiduría que puede estar contenida en la espiritualidad, y empezar a mirar, a cultivar, a parar, a mirar cómo me pongo misiones y tareas para ser cada día más sabio, para ser cada día más compasivo y entender a los demás. Y seguramente entonces yo voy a ser ese usuario temprano, que entonces ahí sí mi pareja, mi hermano, mis amigos o quien sea que esté alrededor me va a mirar y va a decir, oiga, esta persona está cambiando, este tipo no era tan mal geniado y ahora no, y por qué está pensando como de esa manera tan profunda, y por qué lo siento como con una energía diferente, y por qué ella no sufre tanto, y cómo hizo para manejar la ansiedad. Y entonces ahí sí voy a decir, ok, creo que voy a preguntarle, voy a intentar a ver qué es lo que está haciendo, y podemos hablar de todo este cambio personal en que muchos, o a los que muchos nos ha puesto esta situación. Entonces somos los usuarios principales de este elemento tecnológico, por decirlo de alguna manera, que podemos llamar la espiritualidad. Pensemos que la espiritualidad o el desarrollo espiritual sea una gran empresa donde todos tenemos acciones y tenemos que venderla. Tenemos que estar ahí mostrándole a los demás que realmente pensando y cultivándonos desde el interior podemos hacer cosas muy, muy diferentes. Y como es una tarea individual, pues entonces dentro de todo esto que ya hemos dicho en este rato, es decir, dentro de todo lo que yo pueda empezar a vislumbrar por las rendijas de mi disfraz, dentro de todo lo que yo pueda empezar a encontrar en medio de la crisis, pues tendré que plantearme mi misión. Por eso el punto acá es identifiquen su misión y sean pacientes. Esto es una cosa muy, muy importante. Sean pacientes. Hay que pensar, ok, ¿qué es lo que me genera angustia? ¿Qué es lo que me genera malestar? ¿O qué es lo bueno que estoy viendo en mí, en esta situación, en este pare en que me ha puesto la existencia, la vida? Y de ahí, bueno, ¿qué misión? ¿Cuál es el objetivo al cual quiero acceder? ¿Qué es lo que necesito cultivar? Necesito ser más compasivo, necesito ser más tolerante, necesito ser más sabio, necesito sacar de verdad mis valores, necesito vivir como siempre he querido vivir y dejar de pensar que es que X va a llorar y X va a reír. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identifico mi misión de cambio y mi misión personal, y me trato en primer lugar con paciencia y con compasión, ¿sí? Piensen que pensar y comenzar un desarrollo interno, un desarrollo espiritual, implica básicamente lo mismo que cuando un computador necesita un cambio, ¿cierto? Del software, de la programación que tiene, porque ya se vuelve obsoleta. Y eso es básicamente lo que ha pasado en la actualidad. Lo que nos está mostrando esto es que el software, la manera en que pensamos y funcionamos acá, parece no ser muy útil, parece no ser la mejor, parece generar es más sufrimiento, ¿sí? Y parece que llegó la hora de cambiarlo. Y si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de un computador que falla y que necesita un cambio de software, pues sabrá que eso genera mucha impaciencia. Pero entonces, cuando contactamos el técnico viene, se sienta durante horas si es necesario a solucionar, instalar, esperar que cargue, con mucha paciencia. Tenemos que ser igual, pensar que todo esto, todo este objetivo de hacernos diferentes, de mirar el potencial que tenemos, de mirar quiénes somos realmente, qué es lo que hay que cambiar, en lo que nos ha puesto la crisis, requiere una alta dosis de paciencia, como la que tiene el técnico del computador, que está cambiando el software y que está llevándolo a un software que se adapte a funcionar de manera mejor, que es, digamos, lo ideal que tendría que pasar, y la pregunta grande en la que muchos estamos hoy. Aunque, aunque uno pueda perder muchísimo o podamos estar perdiendo en las leyes de la cotidianidad, en las leyes del mundo actual, podemos estar ganando mucho, si así lo queremos, en las leyes de nuestro interior. Podemos estar ganando un montón en las leyes del amor, podemos estar ganando un montón en las leyes de la sabiduría, podemos estar ganando un montón en las leyes de ser nosotros mismos, de desplegar esa estatua de oro que está abajo y quitarle la resina. Así, insisto, estemos perdiendo mucho en las leyes del sistema, en las leyes de lo que nos movemos cotidianamente. Entonces, aunque perdemos allá, nos damos cuenta de lo bello, nos damos cuenta de lo que pasa en el interior, y podemos ganar
podemos ganar un montón. Por eso, y aunque esto suene muy, muy raro y muy polémico, a veces cuando leamos las noticias, cuando prendamos el televisor, pues entonces no deberíamos echarnos a la pena, echarnos a llorar, sino más bien aplaudir, ¿sí? Y esto no como por un tema de celebrar la tragedia, sino porque precisamente estamos viendo un llamado, un momento a la evolución personal y a la evolución, diría yo, como especie, porque creo que no vamos a tener otro camino o tendremos que cambiar la manera en que nos movemos o definitivamente esto no va a ser una crisis, sino un llamado de atención para cosas que vendrán después. Y no es un pesimismo, es una realidad. Entonces, cada vez que vemos esto y cada vez que vemos que el gobernante se está poniendo en evidencia y cada vez que vemos que el sistema parece que no funciona tan bien como creíamos, tal vez deberíamos es aplaudir de cierta forma y decir, ok, entonces hay una esperanza de que la manera inadecuada en que funcionan muchas cosas se derrumbe. Hay una manera en que las cosas que funcionan también de forma inadecuada en mí puedan cambiar y se puedan también derrumbar y podamos construir desde ahí. El aplauso frente a la crisis nos está diciendo que hay un momento evolutivo que podemos aprovechar. Mm, Gabriel Marcel, que era un filósofo existencialista, pero también con una cercanía al pensamiento espiritual importante, decía una cosa en relación a esto que acabo de decir, y es que si no existiera la muerte en el mundo, realmente no existiría la esperanza. ¿Sí? Tenemos esperanza de ser diferentes, tenemos esperanza de movernos hacia estados superiores, tenemos esperanza de cambiar, porque tenemos muerte, porque tenemos crisis, porque tenemos estos llamados de atención. Claro, dependerá de nosotros mirar y pensar cómo lo hacemos, cómo nos desarrollamos y cómo empezamos, insisto, a plantearnos misiones personales que nos lleven cada vez más a ser aquello que realmente somos como seres humanos y que nos sirva para ser ejemplo y contagiar a los demás, y contagiar a los demás. Ahora, puede pasar otra cosa y es que este disfraz, esta cotidianidad, este piloto automático, nos hemos encariñado tanto con él, nos hemos vuelto tan fan de él, nos hemos vuelto o lo hemos abrazado tanto que realmente nos hemos construido una jaula que a pesar de que tengamos claras una cantidad de cosas y empecemos a ver una cantidad de cosas de frente, pues sea muy difícil de quitar, sea muy difícil de levantar una jaula a la que se le oxidó ya y a la que no sabemos la cerradura y no sabemos dónde están las llaves y que necesitamos quitárnoslo porque la crisis, por todo lo que hemos hablado esta noche, pues nos está diciendo, tienes que cambiar, tienes que evolucionar, tienes un llamado a que despliegues esas capacidades espirituales que tienes y definitivamente tendrás que darte cuenta de que esta jaula es muy pesada, es difícil y ahí está absolutamente bien que busquemos ayuda, alguien que nos ayude a quitarnos este disfraz, alguien que nos ayude, ¿cierto?, a abrir la jaula, a darnos cuenta cómo salimos de ahí, que nos tienda la mano para que podamos, insisto, desplegar realmente toda esta capacidad humana que tenemos dentro y encontremos cómo ser cada vez más sabios, conocer realmente lo que somos, vivir realmente desde lo que somos y, pues evidentemente, ser capaces de ser también mucho más compasivos, compartir el sufrimiento, conectarnos desde el sufrimiento, vivir el sufrimiento de los demás y no solo quedarnos quietos ahí, sino hacer cosas, como ya dijimos, para que en un mundo que sufre no seamos agentes de sufrimiento, seamos agentes de cambio, evolución y esperanza. Quisiera cerrar este ratico, además de agradeciéndoles pues como una buena charla de espiritualidad, con un mantra, ¿sí? Con un mantra que he escrito y que me he pensado un poco alrededor de estos temas que hemos hablado esta noche y que de pronto nos puede servir repetirnos en la cotidianidad, como para acordarnos de todo esto, para acordarnos de nuestra responsabilidad, de hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que desplegar, cuál es nuestra real misión, que hay oro dentro de nosotros, que lo sagrado no está afuera, que está aquí adentro y que este es un buen momento para hacer de nuestra vida una vida mucho más maravillosa y con sentido. Y ese mantra es fácil, más o menos lo que dice así. Recuerden, los mantras tienen esta idea de condensar el conocimiento para que no se nos olvide lo importante, ¿no? Entonces, la culpa no es del virus, me trajo a mi interior, antibacterial en mis ideas y en mi corazón. Puntual. La culpa no es del virus, me trajo a mi interior, antibacterial en mis ideas y en mi corazón. ¿Sí? Y esto con la idea de que con todo lo que hemos hablado esta noche necesitamos limpiar, necesitamos ver realmente lo que somos, no tenemos que echarle la culpa a nadie, no tenemos que imaginarnos entidades que no existen, tenemos que pensar la forma en que cada día
somos más humanos, vivimos mejor y ayudamos a otros a ser mejores. Muchas gracias por acompañarme en este rato. Les mando un abrazo virtual a todos. Espero que en sus casas, en sus familias estén muy, muy bien, la estén pasando lo mejor posible y que, bueno, que estas reflexiones que quería traerles hoy un poco bebidas de muchas fuentes espirituales, de pensadores, de filósofos, etcétera, pues puedan ayudarlos a clarificar su misión, a reflexionar sobre los cambios que tengan que hacer y a que ojalá, como les decía hace un rato, si todos empezamos a hacer uso de estos procesos evolutivos, pues definitivamente quizá podamos tener un mundo distinto después de todo esto. Un abrazo muy, muy grande, les agradezco muchísimo y bueno, hasta una próxima oportunidad.